casa. Bienvenidos estudiantes de tercero y cuarto grado de educación secundaria al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, semana 24. Sesión: diferenciamos conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas. Competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y la capacidad: construye normas y asume acuerdos y maneja conflictos de manera constructiva. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Propósito: diferenciamos conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas de aquellas generados por su estancamiento. Empezamos la sesión con una lectura. Julia y Miguel son hermanos y estudian el tercero y cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa del distrito de Anta, provincia de Acobamba, región Huancavelica. Ellos colaboran diariamente con las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas y comparten 5 horas diarias para escuchar los programas de Aprendo en Casa, realizar las actividades encargas y toman además 1 hora para actividades recreativas. Sin embargo, durante las 3 últimas semanas han exigido a sus padres les brinden más tiempo para realizar sus actividades y reducir las actividades de colaboración. Un día sus padres retornaron sin aviso alguno y encontraron a sus hijos realizando actividades distintas a las que estaban acordadas, pero no les dijeron nada. Esta situación se volvió reiterativa y originó que sus padres se negaran a acceder más tiempo. Cuando Julia escuchó la negativa de su solicitud, se molestó, se fue al patio junto con su hermano Miguel. Con rabia entre los dientes comentaron lo injusto de la situación. Veamos algunas preguntas. ¿Te parece familiar esta historia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te conmueve de esta historia? ¿Por qué? ¿Cómo solucionar esta situación? ¿Qué tipo de conflictos ocurren? Diferenciar el tipo de conflicto contribuye a solucionarlo. ¿Por qué? Para lograr el propósito de nuestra sesión, vamos a hacer 3 pasos. Primer paso, lo que debemos saber. Ahora analizaremos situaciones de conflicto para identificar sus características, tipos y manera de resolver. Análisis del conflicto para identificar sus características. Veamos 3 aspectos: aspecto del relato, características del conflicto y definición. Aspectos del relato. Julia y Miguel son hermanos y estudiantes del tercer y cuarto grado de la institución educativa en el distrito de Anta, provincia de Acobamba, región de Huancavelica, y sus padres. Aspecto del relato. Características del conflicto. Las personas implicadas. ¿Quién está involucrada en el conflicto y de qué manera? ¿Qué percepción tienen del conflicto y cómo les afecta? Definición. Sí, bien uno puede entrar en conflicto antes de tomar decisiones. Los conflictos requieren de 2 personas para derivar en el uso de la fuerza o la violencia. Cada persona participa con sus percepciones, intereses y formas de actuar. Veamos el siguiente aspecto del relato. Durante las 3 últimas semanas han exigido a sus padres les brinde más tiempo para realizar sus actividades y reducir actividades de colaboración. Características del conflicto. El proceso. ¿Qué ha desencadenado el conflicto? ¿Cómo se desarrolló la comunicación? ¿Hay distorsiones, estereotipos, rumores, información errónea o falsa? ¿Qué papel cumplen los prejuicios en un conflicto? ¿Qué factores se han ido sumando y han agudizado el conflicto? Veamos la historia. ¿Qué soluciones se han ensayado y qué resultados se han obtenido? Veamos acá la definición. Se refiere a cómo se inició, desarrollo y desencadenó el conflicto y una solución pacífica o implicó el uso de la fuerza o algún tipo de violencia. Aspecto del relato. Un día sus padres retomaron sin aviso alguno y encontraron a sus hijos realizando actividades distintas a las que estaban acordadas, pero no les dijeron nada. Esta situación se volvió reiterativa. Características del conflicto. El problema. ¿Cuál es la posición de cada parte según sus intereses y necesidades?
¿Qué valores tiene cada parte? Definición. Acá, el aspecto que concentran los intereses, expectativas o necesidades de las personas que intervienen. Esto debemos tener presente ante un conflicto. Esta es la descripción de un conflicto, estas son las características, las preguntas que podemos hacernos y estas algunas definiciones. ¿Qué es un conflicto? De acuerdo a la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en su glosario de la no violencia, paz y buen trato, en la página 2, conflicto es, vamos a ver la definición, situación en los que los intereses de dos o más personas o grupos se ven afectados. ¿Cuáles son las características? Son inevitables y son parte normal de la vida. Podemos tener conflictos con otros. Yo quiero que vayamos al río y mi amiga a la chacra. O con nosotros mismos. Quiero ir al parque, pero también quiero ir al río. Es decir, surge cuando hay una oposición de intereses o expectativas en nuestro interior entre dos personas, comunidades, pueblos o naciones. Ahí surge un conflicto. El conflicto no es sinónimo de violencia. Los conflictos se pueden solucionar pacíficamente mediante el análisis de la situación, el diálogo, la negociación, la cooperación. Pero cuando los conflictos se solucionan usando la fuerza, eso es violencia. De acuerdo al glosario de referencia, violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, para expresarse o para imponerse a otras personas contra su voluntad. Sobre los tipos de conflicto existen varias calificaciones, pero para un mejor entendimiento podemos establecer una convención: conflictos reales y conflictos irreales. Veamos los conflictos reales. Son aquellos en el que los problemas se suscitan por una diferencia respecto de los intereses, necesidades, expectativas de las personas que intervienen sobre el uso de determinados recursos, bien o sobre una acción real. Aquí se encuentran los conflictos interpersonales, comunitarios, internacionales, por diversos tipos de recursos, bienes o acciones políticas, culturales, sociales, entre otros. Conflictos irreales son aquellos que se originan y desarrollan en la base a la percepción, suposición, entredichos y que pueden llegar a actos de violencia. Por ejemplo, el conflicto que existe entre los miembros de determinados miembros de una loza, club de fútbol, hinchas. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, pueden pelear, pero no saben, son supuestamente dichos por una loza. Los hinchas, los clubes de fútbol, no tienen la verdad, suponen cualquier caso y se puede llegar a un conflicto utilizando la violencia. Pero los conflictos se deben desarrollar pacíficamente utilizando el diálogo entre las partes involucradas. ¿Qué tipo de conflicto presenta el caso que iniciamos la sesión? Es un conflicto real y el problema reside en la gestión del tiempo de los hermanos Julia y Miguel. ¿Cuántas formas de solucionar el conflicto existen? Existen dos formas: solución pacífica a través de las estrategias de la comunicación asertiva, la comunicación empática, la negociación y la mediación. El otro es conflicto, solución con uso de la fuerza o la violencia. Esto implica obligar a alguien a hacerlo de manera obligatoria contra su voluntad, haciendo uso de cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, cuando una persona insulta a otro por no querer usar la mascarilla, mantener el distanciamiento de 1 metro de una persona a otra, cualquier otra forma directa dictada en el marco de la nueva convivencia social que no se hace caso. Tiene que usarse la fuerza. Muchas veces ha llegado hasta la violencia. El primer paso era lo que debemos saber, el segundo paso lo que debemos comprender. Ahora diferenciaremos conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas de aquellos generados por su estancamiento. En lo general, los conflictos te permiten conocer aquellos que debe mejorar en la relación con los demás y por lo tanto los conflictos constituyen una oportunidad de mejora. Este será el caso de Julia y María. ¿Por qué? Los conflictos reales surgen por la dinámica o por la forma que interactúan las personas. Los son inevitables y hasta necesarios, pues nos advierten aquello que debe mejorar. Sin embargo, también surgen conflictos cuando ante una
evidente diferencia entre dos personas respecto al uso o aprovechamiento de un bien, recurso o una acción, las personas se aferran a sus propios intereses, puntos de vista y soluciones, creyendo que son las mejores formas o las únicas para resolver el problema. Tercer paso, lo que debemos hacer. Ahora registrarás un anecdotario, el desarrollo de conflictos en los espacios en los que interactúa y influyen en la convivencia familiar. Veamos, aspectos del relato surgen por la dinámica entre las personas o por el estacionamiento. ¿De qué manera ayuda a solucionar el conflicto? Veamos acá, aspecto del relato. Esta situación se volvió reiterativa y originó que sus padres se negaran a cederles más tiempo. Cuando Julia escuchó la negativa a su solicitud, se molestó y se fue al patio junto con su hermano Miguel, con rabia entre los dientes. Comentaba lo injusto que es la situación. Surge por la dinámica entre las partes o por el estancamiento. Por el estancamiento, el no querer enfrentar el problema, se van, evaden. ¿De qué manera ayuda a solucionar el conflicto? No ayuda, pues es una evasión. Esta situación se volvió reiterativa y originó que sus padres se negaran a cederles más tiempo. Cuando Julia escuchó la negativa a su solicitud, se sorprendió y se fue al patio junto a su hermano Miguel para conversar y ponerse de acuerdo en cómo resolver ese problema. Surgen por la dinámica entre las personas o por el estancamiento, por la diferencia o por la dinámica en las relaciones. ¿De qué manera ayudan a solucionar el conflicto? Ayudan, pues ante el problema descubierto, se aprovecha la oportunidad para rectificar o mejorar. Idea fuerza. Vamos a ver 4 aspectos. Los conflictos se constituyen por 3 elementos: personas, proceso y problema. 2. Los conflictos son una parte normal de la vida, surgen por las diferencias de expectativas, necesidades e intereses ante el uso de determinados recursos, bien o determinada acción. 3. Pueden ser reales o irreales y se resuelve de manera pacífica o violenta. 4. Los conflictos surgen en la interacción con otras personas, pero también cuando algunas de las personas que intervienen deciden enfatizar sus propios intereses, expectativas y necesidades, estancando la oportunidad de mejora. Van a hacer acá la actividad descripción del conflicto. Van a poner 3 conflictos: tipo, causas, forma de solución. Hemos visto 2 tipos y 2 formas de solución. Existen más, pero estas son las que hemos visto hoy en la clase. Descripción de un conflicto. Jorge y Manuel se pelean por utilizar el celular para las clases. Tipo, real, porque ese conflicto existió. ¿Cuáles son las causas? Porque los dos quieren usar la misma hora de celular, no se ponen de acuerdo, no tienen un horario. Podrían ser las causas que originó el conflicto. La solución, forma de solución, de manera pacífica, conversando, dialogando y siendo empáticos. Eso es un ejemplo nada más. Y luego ustedes van a hacer la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Y cómo lo aprendí? Esto sería todo. Nos vemos. Chao. No olviden en suscribirse al canal.